hace es que ustedes puedan acercarnos las dudas del trabajo que les dimos y de los casos que les dimos. Sabemos, digo por experiencia a los tres, que la resolución de casos nunca es fácil y más, digamos, en el comienzo de la materia, por lo cual la idea es que ustedes nos cuenten las dudas que tienen y si llegamos a tiempo y tienen alguna consulta más, vamos a ver cómo estructuraríamos nosotros algún caso, ¿sí? Todo esto está pensado de cara a la entrega, ¿no?, que tienen que hacer el miércoles. Por favor, acuérdense de eso, porque bueno, la idea es, ya sea en la clase del jueves o en su defecto a más tardar el lunes, trabajar un poco con los casos que ustedes resolvieron, para ver en definitiva cómo los razonaron y demás. Hasta ahora, pues siendo que la fecha de entrega que tienen es el miércoles, ¿los vieron? ¿No los vieron? ¿Se sentaron a resolver algo? ¿Pudieron por lo menos leerlos? Yo los vi el esquema que pasaron para resolverlo, que me pareció buenísimo. No lo voy a resolver hasta el miércoles mismo a la tarde, porque mañana tengo un parcial de otra materia. Bien, Está perfecto. Suele pasar que Yo estuve viendo, sé más o menos por dónde ir. El tema es el de la argumentación que se requiere para resolverlo. Tal vez, no sé, o son dos ideas básicas, o hay que dar toda una argumentación, una fundamentación y llevar de un punto A a un punto B. Eso es lo que todavía no me queda claro en qué es lo que se está esperando del trabajo. Una de las principales cosas que se espera del trabajo es que ustedes demuestren que entienden cómo es la estructura de análisis de un caso. Siempre Daniel les dijo varias veces que por ahí uno encuentra cuál es el problema, cuál es el inconveniente que hay con el caso, dónde está el pie de la cuestión, pero es como matemática, cuando se resolvían las ecuaciones que tenían que hacer todo paso por paso para resolver la ecuación. Bueno, el análisis del caso es exactamente igual. Por más que ustedes detecten, ¿sí?, dónde está el problema o lo puedan tipificar, lo que sea, lo que se necesita es que ustedes hagan un esquema del caso, empezando por, creo que Marcos les pasó al grupo un esquema de cómo seguir ese análisis, y al principio, sobre todo ahora, lo que nosotros tratamos de ver y lo que es importante que ustedes logren hacer es estructurar un caso parte por parte e ir analizando parte por parte. Bien, ¿alguna duda también general, puntual, antes de que vayamos a lo preciso de los casos? Algo que o alguno que haya dicho, leí los casos, no sé por dónde arrancar. Digo, más allá de Juan Pablo, más allá de creo que fue Federico que contó. Juan Pablo y Rosendo. No, perfecto, Rosendo. Yamila. Yo leí los ejemplos de los casos y me resulta difícil por ahí, porque no lo sé, obvio, el lenguaje tan técnico. O sea, ¿eso tiene que estar así o lo podemos explicar con nuestras palabras? Mirá, mientras tengas palabras precisas como sujeto activo, sujeto pasivo, imputación objetiva, esas palabras técnicas que vimos en clase, la idea no es que nos hagan una resolución tal cual lo hace un juez, sino que nos puedan explicar, cuál es el problema del caso, en principio, y todo el desarrollo que necesitamos para ver que ustedes entendieron el caso y para ver que ustedes entendieron cómo se argumenta o cómo se resuelve un caso. En definitiva, cómo se analiza, lo más importante. Pero, por ejemplo, ¿no?, así en un hipotético, ¿no?, vos tenés un sujeto A, sí, un sujeto B, un sujeto C. El sujeto C es la víctima, digamos, el sujeto A y el sujeto B participan en el resultado que puede ser la muerte, por ejemplo.
¿Está bien? Bien. Ok. Entonces, vos tenés en un primer momento un sujeto A que participa con un intento de generar la muerte, pero en realidad el que termina Sí. generándola es el sujeto B. ¿Está bien? Bien. Ahí tenés todos los puntos, ¿no? Tenés qué fue lo que pasó, los sujetos. ¿Cómo lo estructurarías en ese caso? Bien. En principio, o sea, creo que estás haciendo referencia puntualmente al caso 1. Sí, el uno podría resumirse así. Sí. Por ejemplo, nosotros, creo que en el 1, corríjame si estoy mal, ustedes lo tienen más fresco porque lo tienen que hacer. Creo que en el 1 pusimos que se analice la conducta de Marcos o de Gonzalo. La mía, que Sí. yo... La de Marcos. Sí, la de Marcos. De Marco. Bien. La conducta de Mateo no estaba especificada que sabía que resolvieron o no, o sí. No, solo menciona que fue el que prendió fuego el edificio. Bien. En principio, yo creo que algo clave, y si quieren ya arrancamos con la resolución, es, en toda resolución de casos, lo que vamos a preguntarnos, puede ser que haya una pregunta específica en el caso que sea analizar esto. Pero si no hay una pregunta específica, cuando dice analizar la conducta, o cuando te dan un caso y no te preguntan nada, hay que preguntarnos, ¿qué es el objetivo último de la teoría del delito? Si estamos frente a un delito punible, ¿sí? O sea, si la conducta que nos ponen enfrente es un delito punible. Para esto nos va a servir la teoría del delito. Entonces, vamos a agarrar el caso, lo vamos a pasar por el tamiz, por el análisis de la teoría del delito, y vamos a preguntarnos, bueno, por la acción, por la tipicidad, tanto objetiva como subjetiva, por la antipuricidad, por la culpabilidad, y por último, por la punibilidad. Eso es como la base que ustedes tienen que saber de la actividad que hacemos. Es esa. Ahora bien, si nos pregunta análisis de conducta de Marcos, lo que vamos a tener que hacer es pararnos desde lo que el caso nos cuenta como está Marcos. Esto es muy importante y esto seguramente ya leen, pero grábenselo. Todo el caso que nosotros le demos, que es una actividad teórica, todos esos hechos se dan por probados, ¿sí? O sea, en el análisis que hacemos nosotros de casos no es que tenemos que decir, bueno, sí, pero para probar esto, para probar lo otro, no. El caso ya está todo probado, ¿sí? Eso en principio. Entonces, en este análisis, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar un tipo penal y analizar si esa conducta se dio en el tipo penal y después si hubo alguna causa de justificación y después si hubo algún eximente de la culpabilidad y después si hay alguna cuestión de la punibilidad y recién ahí podemos admitir que hubo un delito. Entonces, en la conducta de Marcos, ponele, agarramos y preguntamos, bueno, hubo acción en la conducta de Marcos y ahí tenemos que, y el análisis va a empezar así, es decir, bueno, acá Marcos cometió una conducta. Esa conducta, ¿cómo podemos afirmar que hubo conducta? Porque tenemos que descartar las eximentes de acción, ¿sí? Entonces, descartamos fuerza física irresistible, descartamos acto reflejo, descartamos lo que sería visa absoluta, no me sale estado de inconsciencia absoluto. Y una vez que descartamos eso, decimos, bueno, en la conducta de Marcos hubo acción. ¿Y con qué delito penal, digamos, analizaríamos la conducta de Marcos? En el caso 1, por ejemplo. Puede ser tentativa. Ojo. Señaló en el. Esto lo vamos, es una modalidad que vamos a ver más adelante, pero la tentativa no es un delito, sino que es una modalidad de delitos que en definitiva nos va a servir para los delitos de resultado que no se dieron. Claro. ¿Sí? Hay una acción de riesgo. Pero tentativa, claro, o sea, tentativa no es un delito, sino que es una modalidad, es como un delito imprudente, no es que es un delito, sino que la imprudencia es una modalidad. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero ustedes dijeron por ahí lesiones, ustedes dijeron por ahí, ¿qué más dijeron? Homicidio. Homicidio. Homicidio en grado de tentativa estaría. Homicidio en grado de tentativa, bien.
en definitiva, como todavía no vimos tentativa, además, no le vamos a exigir a ustedes que sepan 100% cuándo hubo o cuándo no hubo tentativa, pero en definitiva, intuitivamente podemos saber que la conducta de Marcos fue, por lo menos, iba a ser un homicidio, y en el resultado, eventualmente, Gonzalo murió, y hay que analizar qué pasó en el medio, ¿sí? Entonces, lo que nos va a servir ahí es la teoría del delito para decir, bueno, ya decimos que hubo acción porque no hubo ningún eximente, esto lo tienen que analizar ustedes en el caso y tienen que contraponer, o sea, si hubo acción reflejo, si hubo fuerza física resistible, si hubo estado de inconsciencia absoluta y demás. Esto agárrenlo de los libros, analícenlo. Una vez que afirmamos que no hubo, si en el caso no hubo, pasamos a analizar la tipicidad y decimos, bueno, acá Marcos pudo haber cometido un homicidio. En definitiva, Gonzalo murió. Entonces, vamos a analizar y vamos a decir, el sujeto activo puede ser Marcos, el sujeto pasivo puede ser Gonzalo, y si quieren, abrimos consultas, pero yo quiero, antes de cerrar, quiero cerrar esta idea de, digo, el resultado está dado, la acción está dada, y lo que tienen que analizar, digo, en la prosa que ustedes escriban, la resolución de casos que les toca escribir, es si la conducta de Marcos efectivamente elevó el riesgo y se dio en el resultado y demás, ¿sí? O sea, ese es el análisis que ustedes tienen que detallar, y así como les fui contando. Marcos hizo esta conducta, no hay eximentes, o sea, no hay ninguna causa de exclusión de la acción. Vamos acá y sujeto activo, sujeto pasivo, todo esto narrándolo. Perdón, Mateo, ¿te puedo sumar una cosita? Sí, retoma Marcos, voy a buscar auriculares. Dale, sí. Vale. No, que justo me muteé porque me llamaron, pero no sé si lo llevó a decir Mateo, si ya lo dijo Gonza, decime que me calle, porque ya lo dijo Mateo, pero si hay más de una conducta a analizar, digamos, capaz puede haber un caso en donde ustedes justamente tengan que analizar, digamos, bueno, analice la conducta de Gonzalo y la conducta de Marcos, supongamos, ¿no? Que hay dos interventores en un mismo hecho. Puede suceder. Entonces, en ese caso, ustedes parten analizando una conducta, ¿sí? Bueno, comienzo analizando la acción de Marcos, ¿sí? Hasta donde llegue ese análisis, ¿sí? En este caso, ustedes solamente, digamos, tienen conocimientos hasta la imputación objetiva. Entonces, como le dijo Mateo recién, analizan la acción 1, que es la de Marcos, supongamos, ¿sí? Un interventor. Bueno, hay acción, se afirma que hay acción, perfecto. Paso a la tipicidad de esa acción concreta. Una vez que concluyo si elevó el riesgo, si no lo elevó, y en todo caso si se concretó o no en el resultado, paso a analizar la otra acción, ¿sí? Por supuesto, digamos, como le dijo Mateo, todo redactado. Es decir, bueno, la acción de Marcos es esta. Supongamos que Marcos elevó el riesgo jurídicamente desaprobado, pero su riesgo no es aquel que se concreta en el resultado. Termina el análisis ahí. Ahora bien, analizo la conducta de Gonzalo, que es el segundo interventor, supongamos, ¿no? Bueno, Gonzalo también hay acción, también elevó un riesgo jurídicamente desaprobado, y es el riesgo generado por Gonzalo en esta segunda acción que estoy analizando, aquel que efectivamente se ve plasmado en el resultado lesivo.
más que nada para cuando se les den casos en donde hay más de una acción a analizar en vez de una sola, que es un poco más sencillo quizás, pero a medida que vayan avanzando van a ver que a veces incluso tengan que analizar quizás 3 acciones, ¿está bien? Digamos, y tienen que hacerlo estructuradamente. Sí, Juan creo que tenía una importante pregunta. es lo que decía Marcos de o sea, no pisarse con las acciones, porque en definitiva lo que no va a servir es analizar una conducta, ver si es delito o no, y pasar a la siguiente conducta, ver si es delito o no, porque si usamos todas juntas puede ser que digamos, nos pisemos con las conductas. Siempre, por lo menos en esta parte, vamos a analizar una conducta a la vez. Después vamos a ver participación, donde intervienen varios autores, pero por ahora solo delitos dolosos, comisivos y de una persona a la vez. ¿Sí? Juan, ¿vos tenías una duda? No, le quería comentar a Mateo, perdón, que no es que no se le escuchaba bien, se le escuchaba cortado porque se cortaba también el video. Ok. Ahí se me escucha bien, está medio flojo. Bien. Sí, se escucha perfecto. Se pixela un poco, pero se escucha bien ahora. Bueno, cualquier cosa igual me frenan. Sí, tranqui. Es otra duda? eso. Chicos. ¿Alguien? Tengo una pregunta. En el caso 1, Marcos, ¿se lo puede encuadrar dentro de lesiones graves? Bien, buena pregunta. Porque yo lo pego como lo encaré yo. Marcos como lesiones graves, porque si bien quiere matar, no lo mata, o sea que lo lesiona. Y cité un artículo, creo que era el 91, si no recuerdo mal. Y después está lo que decís vos, que Gonzalo finalmente es el que lo termina matando, y esto que vos decías de las diferentes acciones, obviamente el resultado de Marcos no es el de la muerte, pero de Gonzalo sí. ¿Está bien encarado de esa manera? Está bien, ustedes todavía no vieron concursos. Lo que pasa eventualmente Marcos cometió unas lesiones graves. Sí, porque el acto de apuñalar se dio en la realidad que hubo unas lesiones graves. Hay una disposición ahí, habrá que ver si fueron graves, si no, en definitiva él fue al hospital. Si no se recuperaba, son graves. Pero en una regla de concursos, en derecho penal, la tentativa de homicidio desplaza las lesiones. ¿Sí? Está bien argumentado y todavía no vimos concurso, todavía no vimos un montón de cosas que si vos me pones lesiones, no está mal. La clave del caso igual, o tal vez lo interesante para discutirlo era, Marcos lo apuñaló, evidentemente Gonzalo murió, y murió no solo murió por un incendio, sino que si Marcos no lo hubiera apuñalado, Gonzalo no estaba en el hospital. Pero eso no sería una teoría naturalista, que siempre vuelve para todo infinito. Por eso había, eso es lo interesante del caso, discutir, bueno, eventualmente Marcos lo mató a Gonzalo, o Gonzalo murió, estando en el hospital, pero sin injerencia de Marcos normativamente. Te hago una consulta, por ejemplo. Creo que, no sé si lo pusimos en el caso, ¿o pusimos alguna variante en el caso? Sí, había una variante. De la ambulancia. Bueno, me interesa, no hace falta que lo discutamos ahora, también el trabajo es individual, pero me interesa que alguno me pueda hacer un comentario de esa variante. Yo puse que el resultado no cambiaba, o sea, la acción de lo que se está evaluando es la acción de Marcos. Sea que Bien. se muere por un incendio porque la ambulancia chocó, el análisis de la conducta de Marcos sigue siendo la misma. Ajá. Bien. Esa es una respuesta que se puede dar. No voy a decir que está bien, no voy a decir que está mal, porque incluso la doctrina, es discutida en este sentido, ¿sí? Si ustedes me pusieron cambia o no cambia, no va a depender de lo que me pusieron, sino de cómo me lo justificaron, ¿sí? ¿Alguno puso algo distinto? ¿Alguno cuando lo leyó pensó sí cambia?
Yo quisiera hacer, hola, soy Claudia. Quisiera hacer una consulta. Cuando terminamos de analizar una acción, en este caso del primer, el sujeto activo, pero fíjate que a veces sucede que no se termina muriendo por ese caso. Ahí se terminaría una acción, no se termina muriendo por la acción del primer actor, o sea, del sujeto activo. Ajá. Después resulta que en otra situación hay otra acción sería, pero ¿dónde cortamos? Eso es lo que yo digo. Tengo que, primero la primera acción, la acción que ustedes nos piden, y la otra si se llegara a morir por otra cosa. ¿Cómo lo separamos ahí? Ahí yo como que mezclo las dos acciones. ¿Cuál es la que termino analizando? En ese sentido es un poco como les dijo Marcos recién, que Mateo estaba buscando los auriculares. En este momento, ¿sí? Si ustedes detectan que hay más de una acción, ¿sí? Sepárenlas, hagan un análisis individual de cada una, porque si no se van a mezclar y claro, por ahí es más complicado. Entonces, si vos... Claro, es más lo que me dijo Marcos. Ahí está. Claro, si vos identificás, ¿sí? Si vos identificás que en un mismo caso vos lo lees y por ahí hay más de un sujeto activo, ¿sí? O más de una acción, ¿sí? Hace un análisis por separado. Después vamos a ver cómo se puede juntar y demás, pero lo ideal es que, además, para que nosotros veamos en la corrección, que pudiste identificar los elementos de cada situación, ¿sí? Entonces también te va a ser más fácil para esquematizarlo, separar esas acciones y analizarla individualmente cada una. ¿Está bien, Claudia? Está perfecto, sí. Había otra cosa que quería preguntar. Bueno, ¿Pregunta? lo entendí perfecto, sí. Mientras tanto, Juan tiene levantada la mano y Juan Pablo quería consultar algo también. Dale, Juan. Bueno, yo aclaro esto porque creo que nobleza obliga. Lo estoy leyendo en este momento, el caso. Está perfecto. Entonces lo estoy analizando acá. Recién cuando vos dijiste variante, miré la variante. En este caso se podría hacer la variante como lo que dijo Claudia, la compañera. Una nueva acción, cuando aparece una nueva acción que cambia el resultado, ya no sería culpa, vamos a decir, de la primera acción. Perdón, ¿A qué Juan. me refiero con esto? No hables de culpa, porque culpa es un concepto distinto. Perdón que te haya interrumpido, ahora sí, pero tratá de no usar el término culpa, por lo menos en este momento de lo que estás analizando, porque después más adelante va a llevar a confusiones. Sí, entiendo, porque entonces puede realizar la acción, pero no existe culpa. Bueno, entonces se analiza compartimentado cada una de las acciones. Yo tengo acción A, apuñala B. Acción B, por ejemplo, en el tema de la variante,
por ejemplo, si el resultado fue causa de un riesgo distinto, entonces ahí vamos a cortar el análisis y decir, hubo creación de riesgo, digo, apuñalar a alguien en cualquier sociedad es totalmente riesgoso porque una persona muera, pero no se puede achacar, y Jacobs dice sobre esto, hay que preguntarnos la finalidad de la norma, ¿no? Digo, la norma social que dice, que digamos, nos enseñaron de no apuñalar a alguien para no matarlo, ¿sí? Prevé en los riesgos, digamos, que prohíbe que alguien no muera en un hospital incendiado. Esto nos va a decir Jacobs de, bueno, hay que preguntarnos siempre por la finalidad de la norma, y si el caso no está dentro de lo que prevé esa finalidad, digo, la norma de no apuñalar a alguien se hace para que yo no muera por una herida, o no muera por una infección. O, en todo caso, algunos autores dicen, y otros no, que no muera camino de una urgencia yendo al hospital. Por eso es la variante. Entonces, la finalidad de la norma está hecha para prohibir o para evitar cursos causales, ¿sí? Riesgos en donde se enciende un hospital, o ese riesgo era totalmente imprevisible para el autor y totalmente imprevisible para la norma que prohíbe esto, ¿sí? Entonces, si el riesgo que creó Marcos de apuñalarlo está totalmente desvinculado con el riesgo del hospital, ahí vamos a decir, bueno, sí, Marcos tuvo una elevación del riesgo, ¿sí? Tuvo una creación, digamos, de un riesgo no permitido y demás, y hasta ahí está el fenómeno, pero en la realización del riesgo en resultado nos damos cuenta que el curso causal normativamente no se da, no hay realización, ¿sí? Por eso tal vez podemos analizar que hay tentativa, pero no es achacable el resultado, ¿sí? Esto, digo, después recurran a Jacobs, recurran a Riggi, que digamos, lo va a explicar más lindo, más simple. Yo se los bajo a tierra diciendo, esto es las dos cosas que tenemos que analizar. Si hubo creación de un riesgo, y si la norma que dice no puedes apuñalar prevé que eventualmente no haya incendios en hospitales y demás, y para eso evitar muertes. O busca evitar muertes por heridas, ¿sí? Digo, ¿se entiende esta cuestión? ¿Fue claro? Tal vez lo mareé un poco, o tal vez lo bajé a tierra. Sí, se entiende. Ok. Juan Pablo tenía una consulta. No, sí, a mí me había surgido una duda, que ahora recuerdo cuando repasé de nuevo el caso 1, al final remata con el riesgo de Gonzalo. ¿El riesgo de Gonzalo qué es? ¿Haber salido con la novia del amigo? Para que voy de vuelta al caso. Yo acá no conocía la relación anterior, ¿eh? Dice que no conocía la relación anterior, por lo cual no... Viste que feo, Juan Pablo, qué feo el lugar en el que me ponen, ¿no? Sí, pero fíjate que al final lo que dice, el riesgo que generó Gonzalo, ¿es el que produjo el resultado? Como que la misma víctima generó un riesgo, y el único riesgo aparente es haber salido con la exnovia del amigo. O puede ser que haya un error No de tiene fe. relevancia ahí. No, pero pará, acá no dice el riesgo que generó Gonzalo. ¿Dónde dice eso? Yo lo estoy leyendo. Claro, habla del riesgo de Marco. Al final de la segunda parte donde dice variante, A medida del caso, si Gonzalo muere en camino al hospital por un accidente ocasionado por el conductor de la ambulancia al usar en rojo, fundamente. y abajo de todo no dice el riesgo que generó Gonzalo es el que produjo el resultado, ¿no? No. ¿Eso es error de resultado? Cuando muere por otra No, cosa. porque en realidad ya está aclarando al principio que Gonzalo no sabía de la relación Pará, que tenía salvo con la que exnovia. les haya subido un TP distinto al que yo estoy viendo, pero yo no tengo... No dice eso. No se ve. Y otra cosa, el incendio también es accionado por Mateo. ¿Eso no tiene inferencia? Porque lo apuñala y después encima... No, es... Es el tercero que incendia. Es el tercero. Ahí sería Marcos es el que un concurso apuñala. real en ese caso. Espera, Marcos es el que Si apuñala. fuera el mismo. Sí. Mati, hagamos una cosa. Para no hablar del caso este que ustedes tienen que entregar, ahí les reformulé el caso de Sansinetti y de las pócimas paralelas y lo simplificó un montón. Creo que le va a servir mucho para analizarlo ahora, digamos, de forma sucinta para que entiendan la cuestión de las acciones y demás. No sé qué les parece, Gonza, Mate. Sí. Así no seguimos sobre el caso que tienen que entregar ellos y después lo pueden razonar tranquilos. Bueno, ¿te lo tenés para compartir? Para que lo vayan a decir.
porque lo simplificó un montón para sacarle complejidad. Perdón, no sé si vale la aclaración, pero creo que en el caso 3 hay un error de tipeo, por si lo querían ver. Porque en una parte nombra a un Fernando y en realidad es Daniel siempre. Ah, puede ser. Espera, Daniel está manejando por una calle interna, zigzag, claro. Claro, bueno, donde dice Fernando le hace Daniel. Sí, fue ese sí es un error de tipeo. Gracias por la aclaración, Joana. No me había dado cuenta de eso. Sí, vamos a hacer una aclaración por el campus igual así. Sí, igual. Sí, está bien. Ahora lo pongo en el grupo y listo. Perfecto. Sí, Les pego el caso en el chat y lo vamos pasando todos juntos, así. Nada, es de lo mismo que estamos hablando ahora, tipo, en este momento, pero para no dar la respuesta de los casos que tienen que hacer ustedes en el TP. Se pegó completo, ¿no? Sí. Termina en muerte. Léanlo tranquilos y lo vamos charlando. ¿Se entendió el caso? Qué horror. Bueno, el caso original tenía mucho más datos que lo complejizaban un poco más, yo lo simplifico un poco. ¿Alguno quiere arrancar, digamos, analizando? Ahora, primero que nada, hay dos acciones, estamos todos de acuerdo en que hay dos conductas para analizar acá. Dos acciones de envenenamiento. Exactamente. ¿No? Tenemos, ahora vamos a hablar de en qué tipo se puede subsumir, digamos, vamos por pasos. Primero ya partimos de la base, si quieren les aclaro, analice las conductas de ambos. ¿Está bien? ¿Alguno quiere arrancar con la conducta de Juan? Bueno, si puede ser alguien que todavía no haya hablado, mejor. Y sí, aprovechen que están con nosotros. Aprovechen que están con nosotros, que nosotros somos, bueno, salvo Mateo, que ya es doctor. Nosotros somos estudiantes, cursamos la materia, que si se tienen que equivocar o preguntar cosas que por ahí no quieren preguntar con los profesores, es ahora. Así que aprovechenlo. ¿Puedo empezar yo? Por supuesto. Bueno, hubo una acción, sí, porque no hubo fuerza física irresistible, ni autorreflejo, ni estado de conciencia. Lo que quería... Perdón, Enrique, estado de conciencia absoluta, sí. De inconsciencia absoluta. Sí, los tres incisos del artículo, no me los acuerdo bien de memoria, pero de 34. No son incisos, acuérdense que se llaman causales de exclusión de la acción, ¿sí? Claro, sí. Esos tres, bien. Bueno, esos tres no se dan. Bien. Respecto de la tipicidad, o sea, el que matare, porque quería, matar. Entonces, hubo una acción, pero el resultado no se da. Un segundo, ¿en qué artículo del Código Penal lo subsumís eso? ¿El que matare a otro es el 79? Es importante porque tenés que analizar, digamos, depende si dice el 79, el 80, todos tienen elementos, puede ser que haya elementos ocasionales o no, depende, digamos. Claro. Hay uno que digamos, se ajusta un poco mejor, que es, digamos, el que matare a otro, pero que es el 80, inciso segundo, que es el que matare a otro con veneno u otro procedimiento insidioso. ¿Sí? Ok, bueno, eso, como decís vos, me tendría que fijar porque... No, está bien. Pero igual si agarran el 79 y se comen esa agravante, no pasa nada porque en el parcial muchas veces... En definitiva es darse cuenta si causalmente o no es exacto. Pero bueno, ya que estamos muy bien aclarado para que... Sí. ¿Los específicos no son en otra materia? Sí, en realidad, digo, elementos del derecho penal, la idea es que ustedes se lleven todos los elementos. Después, si hacen la especialización, van a ver teoría del delito, régimen, especial, digamos. parte especial, por lo su que era cuenta. especial antes.
por eso, digamos, no indagamos mucho en delitos porque lo van a ver si se especializan, pero está bueno que lo vayan sabiendo, si van preparados. No, pero por nada, el día del parcial, ustedes tienen que es un homicidio, que es una persona que mató a otra con veneno y ven el código y dicen, bueno, mirá, tengo una figura base, pero tengo un tipo de agravado que me lo agrava por el veneno. Y si lo advierten y pueden poner el tipo agravado, y es un poco más riguroso. Nadie los va a desaprobar por eso. ¿Código abierto? Esa código abierto. Esa código abierto es con la punta, es todo, digamos, van a tener todo a disposición en el parcial. O sea, apuntes, PowerPoints, código. La resolución de casos, en múltiple choice no. Claro, exacto, gracias Mati por la aclaración. Pero bueno, sigamos si quieren con el análisis. Estabas vos, Enrique, estabas comentando. Entonces, la conducta crea un riesgo, decir que ese es el nexo causal. No, pero pará. Hay que analizar, antes de llegar a ese punto de las premisas, hay que analizar, digamos, los elementos de tipo, digamos, los permanentes, ocasionales, si los tuviera, quién es el sujeto activo, cuál es la acción, quién es el sujeto pasivo. Digamos, el sujeto. Dale, sí. Bueno, el que comete el que envenena, que es Juan, creo que se llama. Sí, estamos con ese es el activo. Sujeto activo, perfecto. Y el pasivo es el tío, que es el envenenado. ¿Es la víctima también del delito? Es decir, ¿coincide el sujeto pasivo y la víctima acá? No, lo que te estoy diciendo es que ¿cómo se llama el que lo envenena, el del sobrino? Juan. Claro, ese es el que envenena. Y el que es el envenenado es el tío. Claro, ¿y quién es el sujeto pasivo y quién es el activo entonces? El pasivo es el que está recibiendo el veneno. El tío, bien. ¿Y Juan es el sujeto activo? Claro. Perfecto. Y yo lo que te pregunté es, ¿la víctima coincide con el sujeto pasivo en este caso? Claro, es el que tutela el bien, la vida. Ok, pero recuerden eso de que en este caso coinciden, sí, pero Claro, no siempre la víctima claro. tiene por qué coincidir con el sujeto pasivo. Claro, bueno, perfecto. Sí. ¿Cuál es la acción típica? Y me dijiste que me tenía que fijar en homicidio, pero dijiste el 81... Pero no deja de ser el que matara a otro. El que matara a otro, claro. Exacto, el que matara a otro, bueno, en este caso mediante la acción de veneno. Crea el riesgo, pero no el resultado. Porque en realidad la prima es que con el veneno bueno, que tienen... Por eso es como que esa ansiedad de querer poner todo junto, si en el parcial ponen todo así, digamos, o sea, por partes, digamos. Primero los elementos del tipo, si sujeto activo, acción, sujeto pasivo. En este caso, como hay un veneno, tenemos un elemento ocasional por fuera de los permanentes, ¿sí? También en ese caso, si lo advierten, analícenlo. Si es un elemento descriptivo, si es un elemento normativo, ¿sí? No sé, Mate, si vas a decir algo o se me... No. Dicho esto, digamos, una vez analizados estas cuestiones, ¿sí? De los elementos del tipo, que es importante que lo hagan, porque si lo saltean, digamos, se están comiendo una parte importante del análisis, ¿sí? Recién ahí pasan a la premisa, si creó el riesgo, jurídicamente desaprobado ex ante. Entonces, como muy bien dijo Enrique, Juan, al suministrarle veneno a una persona, efectivamente creó un riesgo jurídicamente desaprobado. Digamos, es un peligro, digamos, jurídicamente no tolerado. También dijo Enrique que, de todos modos, no se concreta en el resultado ese riesgo porque, digamos, hay otro riesgo que lo viene a reemplazar. Entonces, con los conocimientos que ustedes tienen hasta ahora, ahí cortarían el análisis, ¿sí? De la conducta de Juan. ¿Está bien? No sé si alguien quiere o tiene alguna duda o si quiere agregar algo respecto de esto concretamente. Si no, Juan en ese caso estaría el grado de tentativa. Exactamente. Por circunstancias ajenas a lo que él decidió, él inició la acción. Exacto. Pero no la puede finalizar por circunstancias ajenas, que sería en este caso que la hermana se le adelantó. Exacto, digamos, ese curso causal, digamos, que él inició, digamos, se vio interrumpido por otro curso causal, digamos, otro riesgo que introdujo en este caso Raquel. Pero entonces, en el análisis, una vez que tienen toda analizada la conducta de Juan, que digamos, como muy bien agregó,
el compañero queda en grado de tentativa, porque recuerden que cuando se cumple la primera premisa, es decir, que se elevó un riesgo jurídicamente desaprobado, pero fracasa en la segunda premisa, es decir, en la concreción del resultado, no es que no pasa nada, sino que justamente subsiste aún la posibilidad de achacar una tentativa. Después van a ver los tipos de tentativa, cuándo hay una tentativa, cuándo no, eso no importa ahora, ¿sí? En principio, quédense con esto. Alguien que analice la conducta de Raquel, o sea, ahora, cuando lo hagan escrito sería, ahora, digamos, voy a analizar la conducta, digamos, la conducta o la acción de Raquel. Y hacen todo, digamos, desde inicio, ¿sí? ¿Hay acción en Raquel? Cualquiera que tome la palabra y que haga el análisis. Bueno, me voy a animar. Dale, sí, obvio. Bueno, a ver, me falta un poquito de lectura, pero por lo que... No hay ningún problema. Bueno, se cumplen también las 3 causales de exclusión de la acción. ¿Se cumplen o no hay? Claro, no hay. La inconsciencia absoluta. ¿Otra cuál era? El acto reflejo. Sí. ¿Y cuál más? Y la fuerza física irresistible. Sí, esas no están. No están. Entonces es una acción típica, ¿no? No. Típica todavía no. Todavía típica lo vamos a analizar en la tipicidad. Por ahora puedes afirmar que hay una acción. Es una acción que genera un riesgo. Todavía no. Cuando genera un riesgo se analiza en la tipicidad. Cuando vos analizás que hay acción, lo único que puedes afirmar cuando no concurren las causales de exclusión de la acción es que hay una conducta, digamos que es una acción que en principio sería penalmente relevante y que amerita que sea analizada, digamos, en cuanto a su tipicidad. ¿Está bien? Sí. Digamos, hay una conducta exterior y evitable de una persona que al ser exterior y evitable y no mediar una causal de exclusión de la acción, digamos, amerita que sea analizada su tipicidad a efectos de determinar si es penalmente relevante en términos típicos, ¿sí? Pero todavía no es típica esa acción. Ok. O sea, en este caso estaríamos en la acción que amerita que se analice su tipicidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque no veía ninguna de las causales de exclusión de la acción. Ok. Bueno, después vendría la acción típica. No, el sujeto activo y pasivo. Eso, bueno, una vez que tenés la acción, ¿qué analizás? Yo tengo sujeto activo y pasivo acá. Ok, perfecto. ¿Y eso dentro de qué estadio se analiza? Recordá que teníamos como estamentos, ¿sí? como distintas etapas de análisis. El primero era la acción, sí. El segundo, ¿cuál era? Si algún compañero quiere ayudarla, no hay ningún problema. ¿Necesidad? Sí, no sé quién lo dijo, Sol, ¿no? ¿Nexo de imputación? El nexo de imputación se analiza dentro de lo que dijo, creo que fue Sol, no llegué a ver bien, pero... La tipicidad. Yo dije tipicidad, sí. Exacto. El segundo estamento que ustedes vieron fue la tipicidad. Entonces, una vez que, como dijo Yamila, una vez que yo afirmo que tengo una acción, y como bien les venía explicando Mateo antes, una vez que afirmo que tengo una acción, ¿sí? En los términos que estamos viendo hasta ahora, paso a analizar el estadio de la tipicidad, ¿sí? Ustedes vieron hasta tipicidad objetiva, ¿está bien? Ahora sí, Yamila, ¿cómo se analizaba la tipicidad? Pero justo eso es lo que no leí. Sujeto, objetiva y subjetiva. Está bien, la subjetiva todavía no la vieron. Entonces... Bueno, ¿la vieron? Digamos... ¿La subjetiva la vieron, Mate? No. No, me parecía. Pues yo hubo un par de clases que falté, pero... No. Por ahora, digamos, objetiva. Siempre que resuelven un caso, hasta lo que tenemos ahora es tipo objetivo, y ahí se termina el análisis porque no tenemos más elementos para seguir. Igual en el cuadro de análisis ya van a ver tipo objetivo, tipo subjetivo, incluso antijuricidad y demás. Pero por ahora quédense con tipo objetivo, que es lo que sabemos resolver. Mate, perdón, si querés seguir vos con... No, estás perfecto. Está perfecto. Ahí les pongo otro caso, así lo discutimos. Genial. Bueno, terminamos rápido con este, así hacemos el que pasa Mate. Entonces, afirmamos que tenemos acción
¿Cómo lo afirmamos? Analizamos si esa conducta, si hubo una conducta exterior evitable, y cómo afirmamos eso, digamos, negando que concurra alguna causal de exclusión de la acción, ¿sí? Una vez que afirmamos eso, pasamos a el estadio de la tipicidad objetiva hasta ahora, así que es lo que ustedes vieron. Ahora sí, ya mira, ¿cómo se comenzaba el análisis de la tipicidad objetiva? Venías bien, lo habías dicho. Digamos, primero, ver en qué tipo... Estás silenciada, ¿eh? Sí, ahí. Por lo que leí en los ejemplos, puede ser que cuenten el hecho. No, acordate que esa clase la di yo, así que me duele un poco que no se acuerden, pero la habíamos dado con Mateo, que... No seas así. Todavía no tienen que rendir, pueden equivocarse. No, desde ya, es un chiste. No, pero acuérdense siempre que la tipicidad es un juicio de comparación, ¿sí? Es contrastar lo que hay en el caso con alguno de los tipos penales que hay en el Código Penal, ¿sí? Entonces, digamos, vos tenés esta conducta de Raquel que le suministró veneno en el plato de comida al tío y el tío termina muriendo. Entonces, es el mismo tipo penal que analizamos para Juan. Si es el que mataría a otro mediante el suministro de veneno, bueno, pero en todo caso quédense con el que mataría a otro, si no hay ningún problema con eso. Dicho esto, hay que analizar los elementos permanentes del tipo penal, ¿sí? ¿Cuáles eran los elementos permanentes? Léase los elementos que todo tipo penal, digamos, tiene que tener. Lo habías arrancado de decir antes. El sujeto activo y el pasivo. ¿Y qué más? Y ahí ya... Mirá el esquemita te va a ayudar. Recurran al cuadro. Pero no, el cuadro que hicieron el otro día en la clase. Claro, no sé si estaba en el cuadro o si no, claro, a ver si estaba en el cuadro los... A ver, vamos a ver. Exacto, como le digo. Sí, fíjate ahí en el cuadro. ¿Y dónde lo tengo? Lo mandé por WhatsApp, no sé si estás en el grupo, supongo que Está en el grupo de WhatsApp, los pasó. No estaba en WhatsApp. Es el Excel. Ok, ahora. Espera. Siempre que tengan una duda de cómo seguir con el análisis, vayan al cuadro que los va a orientar. Piensen, tengan en cuenta, ese Excel lo usé yo cuando cursé la materia. Y lo había usado una chica que fue ayudante mía cuando cursó ella. O sea, tiene varios años ya. Sí. Una actividad interesante que nunca planteé, pero estaría bueno, es que hagan su propio Excel, ¿no? Con algunos elementos que les demos. Para segundo parcial, tal vez está bueno. Acción, estábamos en tipicidad. Sujeto activo, lo dijimos ya, ¿no? Sí, ¿quién es el sujeto activo? El activo sería Raquel en este caso, y Perfecto. el pasivo, el tío. Excelente. ¿Acción típica? La acción típica es matar a otro. A otro, en este caso envenenándolo. Claro, pero si querés, para no complejizarlo, porque no les van a poner mal en el parcial por no usar exactamente el tipo penal, si querés lo dejamos en el que matare a otro, ¿sí? La acción típica es matar a otro. Matar a otro. Bueno, eso es una duda, ¿no? En este caso, que Raquel suministra un veneno que es más efectivo y rápido, ¿no tiene otra connotación? Lo que te va a cambiar, lo que te va a influir, que ya me voy adelantando así, le puedo dejar a Mate dar su caso, es que justamente la consecuencia de que el veneno de Raquel haya sido más rápido es que el resultado se termina produciendo por el veneno de Raquel. Claro. Entonces, justamente por eso Juan, digamos, tiene una tentativa de homicidio, pero como el veneno de Raquel termina interrumpiendo ese curso causal y lo reemplaza, ¿sí? Es decir, se produce en el resultado el riesgo que genera Raquel con su conducta, por ese motivo la conducta de Juan queda en tentativa y podemos afirmar, ¿sí? Digamos, yendo ya a la solución, que Raquel eleva un riesgo jurídicamente desaprobado, al igual que hizo Juan, pero la diferencia es que efectivamente el riesgo que se concreta en el resultado es el de Raquel. Entonces, ¿qué significa esto? Que respecto de Raquel, ustedes ahora todavía, digamos, hasta acá llegan sus conocimientos, pero pueden seguir analizando, ¿sí? El resto de
de estadios, ¿sí? Ya sea la tipicidad subjetiva, la antijuricidad, la culpabilidad, etc. Es decir, continúa el análisis. Pero ustedes lo cortan acá porque es hasta donde vieron por el momento. ¿Algún tipo de duda respecto de...? Sí. Ay, gracias, porque me resirvió. Me alegro. Estaba re perdida. Hago una aclaración. Este caso se trata de causalidad. ¿Sí? Sí. Digamos, si leen Frister, si quieren, la respuesta, no la voy a dar ahora, pero digo, la respuesta empieza a partir de la página 183, digamos, causalidad, y es causalidad. Después, él hace una disquisición sobre causalidad, imputación objetiva. Digo, como analizó Marcos recién, este caso se analiza desde la causalidad y, por ejemplo, el que le voy a pasar ahora se analiza desde la realización del riesgo en el resultado, ¿sí? Que es una parte de la imputación objetiva. ¿Sí? Pero está bueno que identifiquen el problema y está bueno también, digo, esto es un disclaimer, siempre que damos clase con ayudantes y demás, y no está ningún profesor, aprovechamos a tirar tips, que es como otra llegada. Y muchos de los casos, no solo que trabajamos en clase, sino que damos en los parciales, están en los libros. O sea, no para que lean el libro y en el parcial le digan, se resuelve así, porque la idea es que ustedes lo analicen, pero o sea, si ustedes leen los libros, después van a los casos y van a decir, este caso es casi igual a este, que ya sé cómo resolverlo porque Jacobs me dijo que se resuelve así, Frister me dijo que se resuelve así, Rigg incluso me dijo que se resuelve así. Eso nomás. Mateo, te hago una consulta. Perdón. Porque te capté algo, Leo, que dijiste, este caso es de causalidad y el otro es de imputación objetiva. Ahora, si yo no entendí mal, la imputación objetiva es la teoría vigente para estudiar y analizar la relación de causalidad, porque desplaza a las teorías mecánica, naturalista, etc. O sea que cuando estamos hablando de causalidad, estamos hablando de imputación objetiva. Sí, en realidad cuando estamos... Sí. Perdón, Marcos, ¿dijo algo? No, de vos era. No, hablé yo, pero mandale, Mateo, mandale. Cuando estamos hablando de imputación objetiva, estamos hablando específicamente de creación de un riesgo no permitido y de realización de ese riesgo en el resultado. Claro, pero lo que yo entendí de la clase era que era una forma más de mirar los nexos de causalidad. Ahora, desplazaba, porque es una mejora por sobre la forma naturalista de analizar la causalidad y las otras que venían antes, con lo cual no deberíamos aplicar todas las teorías, aplicamos la representación objetiva para analizar causalidad. Cuando dije causalidad es porque así lo van a encontrar. Ok. En el capítulo de causalidad. Ahí está. Sí. Pero o sea, si yo entendí bien, imputación objetiva es el método que se usa hoy para analizar las relaciones de causalidad. Es más, o sea, Frister tiene un apartado puntual que dice la distinción entre causalidad e imputación objetiva, que es al principio del capítulo número 9. Hago esta distinción porque imputación objetiva es precisamente la creación de un riesgo en el resultado y la realización la creación de un riesgo no permitido y la realización de ese riesgo en el resultado, y los problemas de causalidad que estaba comentando Marcos son previos a analizar la realización de ese riesgo y demás, y están en Frister dispuestos así y los van a encontrar así. En definitiva, igual es lo mismo, o sea, se puede analizar estos casos como la realización, con la creación de un riesgo no permitido, la realización del riesgo de resultado, pero hice esa aclaración porque así lo van a encontrar en el libro, ¿sí? Pero en definitiva la respuesta es, es un poco la misma y es lo que dijo Marcos, ¿sí? Pero para ponerles un ejemplo, antes de alguna otra consulta, les voy a mandar este caso. Este caso lo tomé de un fallo y lo escribí recién, pero puede ser que tenga algún error de PO. Si quieren, lo leo y les digo cómo haría yo para resolverlo. Como para, no para yo, profesor, instruirles a ustedes, sino un ejemplo de cómo podrían resolver el caso en el parcial y cómo deberían redactarlo, ¿sí? Dicen que las 18 horas del día viernes, Carlos volvió de su trabajo en Cava, hace su casa en Escobar, manejando su BM. En determinado momento, cuando iba a 140 por el carril de sobrepaso, o sea, a la izquierda,
atropella a Roque. Resulta que Roque salía del trabajo para ahorrarse unos minutos y llegar a tiempo para tomar el 194, cruzó la Panamericana corriendo. La defensa destaca que había un puente peatonal medio habitual para cruzar la autopista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo, digamos, en su lugar tomaría en este caso? Primero diría, bueno, vamos a analizar obviamente la conducta de Carlos, porque la conducta de Roque, digamos, no tiene sentido, él murió. Entonces, vamos a analizar la conducta de Carlos, que la fiscalía viene imputándolo por homicidio, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, Carlos acá no tienen, digamos, la conducta de Carlos, que fue atropellarlo, no encaja en, digamos, ninguna causa de exclusión de la acción, digamos, y ahí decimos, no hubo fuerza física irresistible por esto, no hubo, digamos, estado de inconsciencia absoluta por esto, no hubo acto reflejo por esto, ¿sí? Digamos, esas tres cosas no hubo. Entonces, podemos decir, acá identifico al sujeto activo como Carlos, ¿sí? Y al sujeto pasivo, y el que murió, como Roque. El objeto digamos, del delito en el homicidio coincide, o sea, es Roque el objeto, y el verbo típico en el homicidio es matar, ¿sí? El que matare. Entonces, tenemos resultado muerte, efectivamente, porque Roque muere, digamos, en todos los redactos, ¿sí? Digamos, ahí se constata resultado muerte, como a ustedes les salga a redactarlo, pero en definitiva tienen que aclarar esto, y ahí decimos que en la acción de Carlos y el resultado Roque debemos analizar si hubo nexo, ¿sí? Un nexo de causalidad y un nexo de imputación objetiva, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que evidentemente Carlos, en este caso, digo, ¿ustedes qué creen? En la creación de un riesgo no permitido o en todo caso en la elevación de un riesgo no permitido, ¿cómo encajaría en la conducta de Carlos? Carlos Como imprudente. Bien, ojo con aclarar imprudente. Okay. Acá lo que vamos, porque imprudente podemos afirmarlo después en el tipo subjetivo y demás, pero en el tipo objetivo lo que vamos a analizar es lo que decía, creo que fue Juan, si hubo una elevación de ese riesgo, digo, riesgo ya había porque él está manejando, hubo elevación de ese riesgo. Ahora, no me sirve, Juan, que me digas hubo elevación, sino que me digas por qué hubo elevación y en todo caso, ¿qué riesgo elevó? ¿Sí? Elevó el riesgo debido a que tenía un límite de velocidad en el lugar, y que ese sería el riesgo permitido. ¿Y qué más preguntaste? ¿Por qué elevó ese riesgo y qué riesgo elevó? El por qué es porque va más de la velocidad que está permitida, y el riesgo que elevó es que al ir a esa velocidad puede matar a alguien con mayor facilidad porque no tiene las herramientas que, por ejemplo, no puede frenar a la misma velocidad, etc. Bien. Entonces, en este caso, no hubo... Sí. No, iba a decir que no hubo una fuerza bruta irresistible. Bien, o sea, eso ya lo... yo fui rápido en el análisis, ustedes analicen eso, o sea, fuerza física resistible, toda la parte de acción, eso sí hay que analizarlo, pero como estamos medio... Esa es la parte de acción, está bien. Esa es la parte de acción. Todo eso es... Una cosa, ¿no hay una prohibición de tránsito de personas sobre la autopista que es más importante que el riesgo de causar un accidente? Bueno, o sea, esa es parte de la respuesta del caso. Esa es parte de la respuesta del caso. Pero incluso lo vamos a analizar un poquito después. Acá tenemos, digo, la pregunta de la creación de un riesgo, o en todo caso la elevación de un riesgo desaprobado, como dice Juan, la tenemos dada, ¿sí? ¿Qué es lo que yo haría en este caso? Después de analizar acción, digo, y resultado, y decir, ahí hace falta vincular la acción con el resultado, y entonces nos vamos a preguntar si Carlos, mediante su conducta, elevó el riesgo no permitido. Lo que vamos a hacer es decir que, bueno, hay una norma de tránsito. Esa norma de tránsito estipula que 130 es el límite, digamos, en carril rápido, y
la norma de tránsito está dispuesta en un sentido de que no puede sobrepasarse, y siempre que se sobrepase la conducta, como la actividad de conducir es riesgosa, vamos a tener, digamos, que él está elevando un riesgo, o sea, manejar ya es un riesgo de por sí, él, rompiendo esta regla de tránsito, lo está elevando, ¿sí? Y hasta ahí tenemos la elevación de un riesgo. Ahora, nos hace falta la otra pata, que es justamente la realización de ese riesgo en el resultado. Y acá viene el comentario de Juan Pablo, ¿sí? Evidentemente, más allá de si hay una disposición o no hay una disposición y demás, esto se puede resolver incluso, o sea, eso nos va a servir para la defensa, no, ¿sí? Pero se va a resolver más fácil, y así como, después les paso el fallo si les interesa, así como lo resuelven en realidad, que el juez dijo, bueno, evidentemente hay una elevación de un riesgo no prometido. Manejar a 140 es sobrepasarse, digamos, 10 kilómetros de la velocidad permitida, pero, y se pregunta justamente lo que les comentaba más temprano, la finalidad de la norma, y es, bueno, la norma de no elevar 10 kilómetros, 20, todo lo que quieras, la conducción no está hecha para yo poder esquivar a personas que van caminando por la Panamericana o corriendo, ¿sí? No está dentro del riesgo previsto por la norma, ¿sí? Entonces, por más que haya un riesgo mío de manejar más rápido, ese riesgo no incluye que el tipo no se me aparezca de la nada en la autopista, ¿sí? Sí está hecho para una distancia de freno, está hecho para, en todo caso, evitar alguno que se me cruza, pero no está hecho, o alguno de un auto, no está hecho para evitar peatones en ese sentido, ¿sí? Entonces, y ahí en el... Claro, eso lo agregué yo para hacerlo un poco más, para que ustedes vean que podía pasar por otro lado, no es que era obligatorio que pase por ahí, pero la locura de querer imputarle a alguien algo que no podía evitar, en cierto punto. Y ahí podemos analizar la competencia de la víctima también, o sea, después de ahí empezamos a... Bien, me spoileaste un poquito. Cuando analizamos los riesgos en juego, sí vamos a tener el riesgo de él manejando a alta velocidad, pero también lo que vamos a tener es, ¿a quién le atribuimos ese resultado? Le atribuimos, en parte también al infortunio, porque podría ser que haya alguna cuestión, pero en definitiva, él cruzó corriendo a la Panamericana. Había un riesgo asumido por más que ahora hay algunas doctrinas que dicen que prácticamente tiene que ser un suicidio para hacer competencia de la víctima. En este caso, es prácticamente un suicidio. Este caso es real. Después le paso el fallo. Pero así es como lo resolvería diciendo, para darle un broche, que hubo elevación de riesgo promedio por todo lo que dijimos, pero que en la realización de riesgo en resultado, que el riesgo creado por Carlos no se realiza en resultado porque pueden decir por esto que dice Jacobs, que es la finalidad de la norma de no conducir a más de 10 km por hora, a más de 130, no agrupa el riesgo de no matar a alguien que está caminando en Panamericana, porque no debería estar matando ahí, no debería estar corriendo por ahí Panamericana, ¿sí? Entonces, disculpame la consulta. Sí, una cosa más, que es, sí. Además de eso, la realización de ese riesgo se puede atribuir en parte a la víctima, en vez de atribuir a Carlos, ¿sí? Ahí tenés que sí hubo creación de un riesgo no permitido o elevación, pero que esa atribución de ese riesgo es a la víctima, y que además la finalidad de la norma me dice, mirá, el riesgo vos cumpliste como para no chocar, para no, en todo caso, no chocar con otro auto, no para no matar a alguien que está caminando, ¿sí? Esa es la respuesta que daría, y ahí termina el análisis. Y decimos la conducta es atípica. Después analizaremos, en todo caso, si hubo tentativa, porque fue elevación, pero como es un caso culposo no hay tentativa, ¿sí? Laura.
Sí, una duda nada más. En este caso, entonces, ¿deberíamos de analizar también el accionar de Roque, que es la víctima, o solamente nos limitamos al accionar de quien va manejando y por el hecho solo de la velocidad excesiva mata a Roque? Digo, porque no sé si te acordás ese caso que hubo del ciclista que fue muchos kilómetros en el parabrisas, que es más o menos parecido, pero digo, ¿cómo analizamos ese caso? ¿Solamente la persona que, o sea, analizamos a la víctima o solamente al sujeto activo? En cuanto a imputación penal, siempre vamos a analizar al imputado Carlos, principalmente porque Roque murió y no tiene sentido perseguir penalmente a alguien que murió, pero además porque en definitiva Roque no está cometiendo la infracción penal que nos importa, ¿sí? Que es la de homicidio. Lo que podemos, o sea, sí tenemos que analizar la conducta de Roque, no en el sentido penal, sino diciendo, mira, acá, digamos, Roque... Para salvar a Carlos, digamos. Sí, digamos, cumplió todos los riesgos que una persona no tiene que cumplir cuando cruza la Panamericana, que es pasar corriendo por una zona que no es peatonal, donde pasan autos. Entonces, el riesgo, si bien Carlos se arribó ese riesgo, es achacable a la competencia de la víctima, justamente porque por más que haya elevado riesgo, no está dispuesto que la norma que me dice no pasar de 130, que yo vaya jugando gente, ¿sí? Claro, en este caso podría yo decir, estaría bien si yo digo que en realidad quien eleva el riesgo es